Hola, buenas tardes, soy Alberto Arjona de Arjona Bonsai y quería comentaros unas cosillas. A ver, me han regalado un bonsai y no sé qué hacer con él. Nunca he tenido un bonsai, es mi primer bonsai y no sé qué hacer con él. Eso hace años que a mí eso ya no me pasa. No me regalan un bonsai desde hace muchísimos años, pero este vídeo no es por mí, es por vosotros. Por aquellos que os han regalado un bonsai y no sabéis qué hacer con él. No tenéis ninguna experiencia con los bonsai. Imaginaros que os han regalado pues este bonsai, ¿vale? Nunca habéis tenido un bonsai, habéis escuchado hablar de los bonsai y de hecho habéis escuchado cosas raras de los bonsai, como que no se riegan, que se pulveriza solamente, pero no tenéis ni la más remota idea de cómo se cuida un bonsai. Entonces, pues bueno, yo intentaré aclarar algunas dudas y demás, a ver si os puedo indicar un poquillo qué debéis hacer con vuestro primer bonsai. Lo más importante es saber qué queréis hacer vosotros, si queréis ser bonsaísta o únicamente queréis cuidar un bonsai porque os lo han regalado y no queréis que se os muera. Entonces, la forma de cuidarlo es muy distinta, es muy distinta. Si eres bonsaísta vas a seguir unos parámetros, pero si lo único que quieres es que tu árbol no se muera, pues lo que tienes que tener es unos cuidados mínimos, ¿vale? Entonces, os voy a decir algunas cosillas y algunas cosas que están en redes y demás que confunden mucho a la gente, ¿vale? Por ejemplo, algunas veces os regalan un bonsai y viene en un sustrato orgánico, porque casi siempre que os regalan un bonsai o que ustedes compráis un bonsai, que puede ser un vivero en un centro comercial, suele venir con un sustrato orgánico. Voy a aclararos un poquillo para el que no lo sepa, que sustrato orgánico, por ejemplo este, que es el típico que es negro, que puede ser turba rubia, turba negra, sustrato vegetal, el sustrato universal, este es el orgánico. Esto está hecho de materia orgánica y el árbol se alimenta de este. Pero después están los inorgánicos, que son los que utilizamos como bonsaístas, y esto no lleva materia orgánica. De hecho, por eso se llama inorgánico, no lleva materia orgánica. No significa que no tenga elementos. O sea, esto puede tener hierro, puede tener boro, puede tener zinc, puede tener cualquier elemento, pero no lleva materia orgánica. Realmente el árbol no se va a nutrir bien si lo único que tiene es esto. Entonces, para tener materia inorgánica, pues tienes que tirar de abono, ¿vale? Pero eso es cuando ya nos metemos a cuidar bonsai con unas directrices y con unas características concretas, ¿vale? Normalmente el que se va a hacer bonsaísta debe de seguir los consejos de alguien que sepa, pero no hay que ser muy tajante, porque hay personas en redes sociales que son tajantes y te dicen pues tienes que ponerle esto y tienes que ponerle lo otro, y os digo ya que no. Eso siempre depende, siempre va a depender de lo que queráis hacer, de dónde vaya a estar vuestro árbol y de multitud de factores. Uno de ellos, y muy importante, es el clima, muy importante. Yo soy del sur, vamos, como ya he dicho varias veces y se me notará. Yo soy del sur, aquí hace muchísima calor y el verano es lo peor. El invierno nuestro pues puede ser un otoño en el norte, porque aquí las temperaturas más bajas y contadas algunos días puede ser de 0 grados, 1 grado, 2 grados, y porque yo estoy en el extrarradio, ¿vale? Entonces no es una cosa que sea tan habitual. Aquí normalmente en Sevilla las temperaturas más bajas pueden rondar los 5 o 6 grados, o sea que no es una temperatura realmente baja ni siquiera para nuestros árboles. Entonces yo os voy a dar una serie de consejos, pero tenéis que tener en cuenta que están muy enfocados a la zona donde yo vivo. En cualquier caso, y ciñéndonos a lo que queríamos decir desde el principio, nos regalan nuestro árbol y ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es que muchas veces la gente te dice es que el sustrato que traes no vale. Ese sustrato no vale para nada, le tienes que poner acadama, que la acadama es un sustrato inorgánico parecido a este, esto es canuma, parecido a este, y te dicen no, si no le pones acadama se muere. Eso es falso, eso es completamente falso.
Otros te van a decir, no, es que ese sustrato es muy malo. También es falso. Porque en la mayoría de los casos, ese sustrato que trae el árbol, en la mayoría, hay otras veces que no pasa así, porque el árbol puede estar mucho tiempo en la maceta, mucho tiempo en la maceta, y el sustrato esté un poco deteriorado. Pero en la mayoría de los casos, este sustrato, que suele ser orgánico, viene con mucho alimento porque viene del productor. Y en el distribuidor, que en este caso somos nosotros, en el distribuidor muchas veces pasa poco tiempo. Y al pasar poco tiempo, este sustrato viene con mucha carga alimentaria, o alimenticia, como lo queráis decir. Trae mucha carga alimenticia. De hecho, suele venir con los fitosanitarios correctos. De hecho, suele traer un fungicida. El árbol probablemente se le haya echado insecticida o acaricida recientemente. Y el árbol está libre de patógenos los primeros meses. Sinceramente, está libre de patógenos. ¿Qué es lo que pasa? Que según va pasando el tiempo, si no tiene esos cuidados, todo se va deteriorando. Entonces, si del productor pasa a nosotros como distribuidores, aquí no hay ningún problema. El árbol sigue las mismas pautas y sigue con esa nutrición que va a hacer que el árbol siga sano y saludable como está completamente ¿vale? Entonces, eso de que os digan no, hay que cambiarlo, no hagáis caso, es un error realmente. Ya habría que cambiarlo por otros factores, se puede cambiar o no, pero es por otros factores, pero no porque os digan que los bonsai tienen que ser en acadama. Mirad, para que me entendáis. Si trabajas estos árboles como bonsaísta, tienes que seguir unos parámetros. Si trabajas estos árboles, o sea, si lo que vas a hacer es cuidar estos árboles y nada más, la abuela de casi cualquiera de vosotros lo sabe hacer. La abuela de casi cualquiera de vosotros. ¿Por qué? Y digo la abuela porque es lo que en mi cabeza todavía está desde años y años atrás que hacían nuestras abuelas, que cuidaban, tenían muchas plantas y demás, y además solía ser más la abuela que el abuelo. Yo no digo que los hombres, no quiero diferenciar en este caso, pero era muy común, que era la madre o era la abuela la que regaba las plantas, cuidaba las plantas. Entonces, si nos retrotraemos en el tiempo, cualquier persona que entienda un poco de planta va a decir, oye, es que esta maceta es muy pequeña para este árbol. Y aquí, pues, bien tu abuela, o bien quien fuese, te diría, esto o lo tienes que regar muchas veces, o hay que ponerle una maceta más grande. Lo que te dirían siempre, alguien que no entiende de bonsai, pero que sí entiende de planta, es que esta maceta es muy pequeña. En todos los casos. Te va a decir, no, es que la maceta es muy pequeña. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Si la maceta es muy pequeña, si nosotros no vamos a regarlo tanto y no nos da tanta confianza, lo más fácil sería trasplantarlo. Pues lo trasplantamos. Pero le cambiamos ese sustrato y le ponemos acadama y demás. Si no vas a ser bonsaísta, no. Si no vas a ser bonsaísta y lo único que quieres hacer es cuidarlo un poco, lo mejor que puedes hacer es lo que se ha hecho de toda la vida. En tu caso es tu arbolito, tú lo sacas de la maceta, tal y como está, te buscas una maceta mayor, por ejemplo esta, y tal cual, lo metes ahí. Tal cual. Entonces, ¿de qué te vas a asegurar? Pues, por lo menos de que el primer año no se te vaya a morir. Porque sí es cierto que los árboles, o las plantas en general, te van a pedir unos cuidados mínimos. Te van a pedir que si tienen insectos se los quite, que si tienes ácaros se los quite, que si coges un hongo se los quite, pero eso te lo va a pedir todas las plantas. Entonces, si solamente lo que quieres es que no se te muera, trátalo como una planta que es. Porque los bonsai son plantas normales. A mí me llegaron a decir una vez que eran plantas modificadas genéticamente. No son plantas modificadas genéticamente ni nada por el estilo. Lo único que pasa es que igual que tú puedes coger un seto y ponerlo en un ayuntamiento y podarlo y hacer un conejo, que lo he visto en Bilbao, no recuerdo bien si vi un conejo, un oso y algunas otras cosas, porque con los setos se hace de todo. Pues con esto se puede hacer lo mismo. O sea, realmente tú puedes trabajar tu planta como tú quieras a tu gusto. La puedes hacer más grande, la puedes hacer más pequeña. Lo que no puedes hacer son imposibles. No puedes coger un ficus como los que hay en Sevilla, en el parque de María Luisa, que tienen unas hojas así y ponerlas así pequeñitas. Eso es un imposible.
Ni puedes coger un árbol que de manera natural crezca máximo 2 metros y tú pretendas que mida 6 metros. Es un imposible. Hay una serie de factores que eso no pueden cambiar. Entonces, lo que os quiero decir es, ¿lo vas a trabajar o no lo vas a trabajar? ¿Solamente lo vas a cuidar? Pues si solamente lo vas a cuidar, hay una serie de pautas que puedes seguir que son sencillas, ¿vale? Entonces, una de ellas es cambiarlo de maceta y ponerlo en una maceta mayor. Y muchos de vosotros me decís, que eso me lo preguntáis muchas veces, ¿cada cuánto se riega entonces el árbol? Mira, los árboles todos se riegan igual, básicamente todos. Hay algunos que no, ¿vale? Por ejemplo, los Taxodium o Metasequoias, los Pseudolarix, bueno, algunos incluso son árboles que tenemos nosotros en nuestra página web y son unos árboles que quieren, por ejemplo, más agua de la cuenta, quieren tener las raíces encharcadas. Entonces, esto no es común. Lo común realmente es que cuando el árbol seca el sustrato, tú lo riegas. Entonces, sea el árbol chico, grande, mediano, sea un plantón, sea lo que sea, lo único que tienes que ver es que si esto se está secando, riégalo. Hay personas que se confunden y resulta que le han dicho, dicen, no, es que cuando se seque el sustrato es cuando hay que regarlo. Claro, el sustrato es todo esto. Entonces, si se seca el sustrato entero, la raíz está seca. Si la raíz está seca, el árbol se está muriendo. Porque las raíces tienen que estar siempre en humedad, no encharcadas. En general no tienen que estar encharcadas, salvo los que os he dicho antes. Pero las raíces tienen que estar en humedad. De hecho, tienen que tener una constante entrada de agua a través de las raíces para que el árbol trabaje bien. Si empezamos a tener deficiencias de agua, vamos a empezar a causarle probablemente al árbol un estrés hídrico. Eso es por fluctuaciones de alimento hídrico, de agua. O sea, ahora tengo más agua, ahora tengo poca agua, ahora tengo más agua, ahora tengo poca agua. Entonces, esas fluctuaciones en los niveles de agua para el árbol, pues va a hacer que el árbol no trabaje bien. Por eso los árboles, cuando están plantados en suelo, que tienen un aporte de agua constante, no tienen ese problema, pero aquí el aporte va y viene. Entonces, la mejor manera es, y en todos los árboles funciona igual, cuando se seca por arriba, regarlo. Y cuando lo regáis en abundancia. ¿Hay aguas mejores y aguas peores? Sí. No vamos a entrar demasiado en eso, pero por lo menos el agua que llega al grifo de tu casa, si es un agua saludable, sé que trae cloro, pero a unas malas, y si no queremos entrar en quitarle el cloro y demás, meterlo bajo el grifo. Meterlo bajo el grifo que se empape de agua, ¿vale? Hay otras maneras que si está el sustrato muy compacto, pues cogemos un cubo con agua y lo sumergimos. Y cuando deja de salir burbujas, se ha mojado. No es lo más recomendable porque eso hace que las sales minerales se vayan hacia arriba, pero bueno, si tenemos una emergencia y es que en nuestro sustrato no entra apenas agua y no es época de trasplante ni podemos hacer nada, pues una solución es sumergir. Pues siempre sumergiendo va a entrar agua. De una manera o de otra el agua la va a coger. Entonces, ya sabemos cómo tenemos que regar. Ya sabemos que nosotros echamos el agua en nuestro árbol, se empape bien, lo ponemos a escurrir y ya después lo colocamos en su sitio. Y ahora entramos en el tema de la ubicación. Los árboles no son de interior, en general. Pero es cierto que hay árboles que en el exterior, en vuestra zona, se puedan comportar peor. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Los ficus aquí en mi zona van genial en el exterior. Los ficus en Burgos, en el exterior, en invierno, pues acabarían muriendo. Se quemarían y acabarían muriendo. Entonces, hay una serie de especies que se dan mejor en una zona y otras especies que se dan mejor en otra. Esta especie concretamente le gusta más el frío, pero yo estoy aquí en el sur. Entonces, yo ya estoy intentando buscarle que pueda estar bien. Esto es un Arce palmatum kotoimi. Lo hemos traído, esto es de Japón. Lo hemos traído y en teoría este árbol, con las calores tan intensas que tenemos aquí, en verano no debería de ir bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay que asegurarse de que tenga un nivel hídrico en la maceta suficiente
para que esté evaporando continuamente y el árbol no sufra de esa deshidratación, entonces tenga aporte de agua y esté enfriando las hojas a través de esa exudación que tiene, esa evaporación del agua, ¿vale? Que eso se hace no por ese motivo, pero que es una manera de refrescarse el árbol. Y entonces, ¿qué es lo que no me puedo permitir con este árbol concretamente? Pues no me puedo permitir que se me seque. En cuanto se me seque un poco, se me seque en exceso, ya se me pueden empezar a quemar las hojas, las va a tirar y a partir de ese momento empezamos a tener problemas. Entonces, ¿dónde iría bien este árbol aquí en el sur? Pues iría bien en un patio, probablemente, un patio cubierto, en una zona, en un patio exterior, pero que esté un poquito respaldado con la pared, en zonas de este tipo, que el árbol esté un poquito más cubierto. Sin embargo, aquí tenemos, por ejemplo, un acebuche. Aquí tenemos un acebuche, no sé si se ve bien, ¿vale? Este acebuche ahora mismo está seco. Si este árbol, que está el sustrato húmedo, y este está seco, si este estuviese seco, ya podría yo empezar a tener problemas. Pero el acebuche, aquí en el sur, es súper resistente. Entonces este árbol sí se puede permitir el lujo de estar un poco seco. Este le está haciendo falta agua ya. Este todavía podría estar más tiempo aguantando, pero en este caso este acebuche tiene más aguante que en el sur. La hoja, no, nuestras ramas no se nos vienen abajo, la hoja no sufre prácticamente y demás, pero es cierto que en cuanto empieza a secarse, el protocolo que hay que seguir es exactamente el mismo. La única diferencia es que este tiene más resistencia, pero el protocolo es el mismo. En cuanto empieza a secarse, hay que regarlo. Eso funciona con todos los árboles. Ya os digo, pequeño, grande, esqueje, todo funciona más o menos igual. Bueno, los esquejes, si no están enraizados realmente, hay que echarle bastante agua, pero bueno. En cualquier caso, estamos hablando de árboles de distintas tallas y distintas especies. Aquí la azalea, por ejemplo, pues le pasa exactamente igual. Esto cuando empieza a secarse es cuando hay que regar, ¿vale? Bueno, lo que os digo, si lo trabajamos como no bonsaísta y queremos que nuestro árbol esté un poquito mejor, le tenemos que aumentar probablemente el tamaño de la maceta, ¿vale? Si no es época de trasplante y no sabemos trasplantar, evidentemente, pues la mejor manera es lo que os he dicho antes, sacarlo tal cual, meterlo en otra maceta más grandecilla, como es el caso este. Esta es una maceta de barro, esta es una maceta de barro de entrenamiento. Esta viene de Japón, esta la tenemos nosotros en la página web y esta para mí es la mejor maceta para los bonsai, para el cultivo del bonsai, ¿vale? La peor maceta siempre va a ser el plástico, que es el caso de esta, ¿vale? Es una maceta de plástico y aquí en el sur se calentaría en exceso. Las macetas de plástico siempre se va a calentar mucho. Si encima es negra, peor. Y si le está dando el sol, peor. Entonces, ¿podemos tener nuestros árboles a pleno sol? En esta época todavía sí. Pero llegando al verano, el problema que tenemos es que tenemos que tener un aporte de agua constante, suficiente, y que la maceta realmente, tenerla a pleno sol, tiene que ser a lo mejor otro tipo de maceta. Pero una maceta de plástico, el problema que tiene es que calienta el pan de raíces, calienta el cepellón. O sea, el problema es que nuestras raíces sufrirían un calentamiento y ahí empezaríamos a tener problemas. Son mayores los problemas que tenemos si se nos calienta la raíz que si se calienta el árbol. Son mucho peores. Entonces, vamos a tener macetas de plástico y macetas de barro. Hay otro tipo de macetas que son macetas de mica y demás, pero bueno, vamos a diferenciar entre macetas de plástico y macetas de barro. Las de barro siempre van a ser mejores. Después tenemos las de barro esmaltadas. Esta maceta es una maceta de barro que no es esmaltada. Entonces esta maceta lo que tiene es que es termorregulador, o sea, enfría el sustrato, porque trabaja a través de los poros, trabaja de una manera muy parecida a los búcaros. Entonces lo que se dedica es a enfriar. Después también nos va a depender del tamaño de la maceta. Si nosotros ponemos, por ejemplo, un árbol de estas características, de esta azalea, en una maceta que aunque no fuese de barro, fuese a lo mejor de plástico, pero fuese así de grande, tenéis que tener en cuenta que para que se nos calienten esas raíces va a ser muy complicado. ¿Por qué?
según se va calentando la maceta por fuera y va entrando el calor hacia adentro, se va disipando. Ese calor se va disipando por el volumen tan grande de tierra. Si lo pusiéramos en una maceta muy grande, tenemos por ahí algunas, pero bueno, imaginaros una maceta de plástico así de grande con una planta así de pequeña, pues no sufriría tanto porque el volumen de tierra es muy grande. Entonces realmente aquí todo va a depender. Todo va a depender. Pero bueno, en cualquier caso, para mí y para alguien que quiera tener un bonsai y tenerlo medianamente cuidado, sobre todo en verano, pues yo le aconsejaría que le pusiera una maceta de este tipo. Pasado el verano, si queremos poner nuestro árbol donde estaba en otro tipo de maceta, pues se podría hacer, pero con cierta dificultad, porque tendríamos que estar podando raíces y demás, y a lo mejor tenemos que pasarlo con una maceta un poquito mayor. Pero nuestro verano es importante, hay que tenerlo en cuenta y hay que proteger nuestros árboles. Una de las soluciones más comunes es, como ya he dicho al principio, sombrear el árbol, que no le falte el agua, se le puede poner un sistema de riego, podemos hacer muchas cosas, pero en cualquier caso es una de las opciones. Y otra de las cosas que tenemos que saber en el mundo del bonsai es que debemos de abonar. Este, por ejemplo, es un abono que utilizamos nosotros, que es un abono sólido que se le echa por encima y con los riegos va liberando. Si no utilizáis este porque no os gusten las bolitas, porque no queráis que huela ni lo más mínimo, que la verdad para mí no huele, pues podéis utilizar unos abonos líquidos de bonsai, que en la página nuestra también están, que son económicos y en riego se pueden echar una vez cada 10 días, cada 15 días o una vez al mes. Normalmente nosotros lo que recomendamos es una vez al mes hasta que empiezan las calores, y cuando empiezan las calores al menos una vez cada 15 días. Se puede regar con ese abono líquido y sería suficiente. Y ya después tenemos el problema añadido del tema de la poda. Siempre os recuerdo que este vídeo está sobre todo pensado para aquella persona que tenga poco conocimiento. Entonces, en el tema de la poda, pues empezaréis a tener ramas que se salen para afuera. Esas ramas, en casi cualquier época del año, lo mejor que podéis hacer es pinzarlas y mantener cierta triangularidad en el árbol, ¿vale? Esta, por ejemplo, no está pinzada porque esta rama queremos que sea un poquito más larga, pero en cualquier caso suele ser como un tejadito a dos aguas. Intentamos darle cierta triangularidad al árbol. Suele ser, y además en toda, no solamente en el frente, sino también en el perfil, intentamos que tenga esa cierta triangularidad. La verdad es que esto sería mucho más extenso. Es mucho más extenso porque yo me puedo desviar hablando del bonsai como bonsaísta y puedo desviarme un poco más hablando del bonsai pues, para una persona que se lo acaban de regalar y no sabe lo que hacer. Pero sobre todo lo que no quiero que os confundáis es que digáis, no, es que el árbol no hay que regarlo, o el árbol, la tierra que tiene no sirve. No, esos son malos consejos realmente. Y lo único que tenéis que tener es un poco de conocimiento del cultivo de plantas. No es tan difícil, no tenéis que tener tanto miedo. Básicamente, cuando vayáis a comprarlo, fijaros en el glosario que viene con cada bonsai y os dirá más o menos, por ejemplo nuestra página es así, os dirá más o menos si tenéis que solearlo más, sombrearlo más, si necesita más riego, menos riego, os va a dar unas pautas, pero todos los árboles se comportan de manera parecida. Lo que más suele influirle es, si compráis un árbol del sur y lo queréis tener en el norte, tendréis que protegerlo del frío, y si compráis un árbol de frío y lo queréis tener en el sur, tendréis que protegerlo un poco de esas calores extremas. En casi ningún caso los árboles se meten en el exterior de la casa, pero hay árboles que dentro de la casa no solo sobreviven, sino que además crecen. Y es el caso de los ficus, por ejemplo. Los ficus son de los pocos árboles que pueden estar en el interior y que puedan crecer, pero los interiores de las casas no son todos iguales. Yo he visto casas que son muy sombrías, muy oscuras, y he visto casas que son realmente muy luminosas. Entonces, un árbol que está en el interior, si tiene muchísima luz y algo de aire, y bueno, por supuesto su abono y todas sus cosas, el árbol puede ir más o menos bien. Pero principalmente yo aconsejo que cuando hablamos de un árbol de interior, pues pueda estar en una zona como un zaguán que sea luminoso, o pueda estar en un patio que sea luminoso, porque los árboles necesitan del aire exterior.
Cuando están en el interior, el problema suele venir por el aire acondicionado o por la calefacción. Eso provoca deshidratación ambiental y los árboles mueren por esa deshidratación. Por eso cuando el árbol lo quieres tener en el interior, lo más importante prácticamente son las pulverizaciones. Porque con esas pulverizaciones vas aportando ese agua que no tiene el ambiente. Pero para mí no es lo mismo. Yo prefiero, si puede ser, si estamos hablando de un árbol de interior, de los que se denominan de interior, que lo tengáis en un patio, que lo tengáis en un zaguán o que lo tengáis a lo mejor en una zona más o menos protegida. Pero eso de ponerlo encima de la mesa de mi casa o encima de la mesa del salón de mi casa o ponerlo en una zona que sea oscura y que no tenga ventilación, yo no lo aconsejo, ¿vale? Es cierto que si hablamos de un ficus y hablamos de Burgos, por ejemplo, pues en verano el ficus podrá estar fuera y en invierno habrá que protegerlo mucho, principalmente de las heladas y probablemente del frío, y a lo mejor tenemos que ponerlo en nuestra cocina porque dentro de la casa de casi todo el mundo, la cocina suele ser el ambiente más húmedo y más luminoso. Y si tuviera que poner un árbol dentro de mi casa, probablemente elegiría la cocina, cerca de una ventana, y si puedo la abro de vez en cuando. Y poco más. No quiero deciros mucho más, pero tan solo que si tenéis un árbol para cuidarlo como bonsái y no sois bonsaístas, pensad que el árbol crecerá con el tiempo y habrá que trasplantarlo, ¿vale? Y el trasplante, si no sois bonsaístas, yo os aconsejo que no deshagáis el cepellón, no deshagáis el pan de raíces y solamente os limitéis a cambiarlo. Por lo menos eso le va a aportar al árbol un poco más, pero en lo que se puede ganar al deshacer el cepellón para cambiar el sustrato puede ser muy perjudicial para que nuestro árbol se muera por haber tocado las raíces por no saber. ¿De acuerdo? Si se me van ocurriendo otras cosas, en próximos vídeos lo iré diciendo. Bueno, buenas tardes y que lo paséis bien. Hasta luego.